A nosotros nos correspondió hacer la board ASRock G41MS3. Para la elaboración de esta board utilizamos materiales reciclables como el icopor, el cartón y componentes electrónicos. Bueno, es importante que muchas cosas que tienes en tu casa pueden servirnos para poder hacer una boda reciclable. Si tienes un poli, si tienes un PlayStation, puedes desbaratarlo y así utilizar algunos componentes que te puedan servir. También puedes utilizar plastilina para moldear algunos conectores. Acá te estamos mostrando el conector de la fuente de alimentación, lo que es la pila. También esa pila que se observa allí es de un reloj. Si tienes una moneda puedes ponerla, puedes utilizar lo que más te parezca o lo que te quede más fácil de conseguir. Bueno, aquí vamos a pegar los puertos PS2. Esto lo hicimos con caja de fósforos y papel aluminio. Está forrado con papel aluminio. Los botoncitos que se encuentran ahí los sacamos de un play, que son los de los controles. Ahí. Pausela. Aquí estamos pegando el puerto VGA. Esto lo encontramos de un PlayStation, lo sacamos. Ahora Los puertos USB. esto lo elaboramos con cartón y también lo forramos, como observan, en aluminio, papel aluminio. El puerto RJ45 Con y los puertos USB USB. 2.0. Bueno, para hacer lo que son los condensadores utilizamos lapiceros que ya no sirven, se utilizan el cascarón y pues los puedes cortar con un cuchillo caliente o si tienes alguna otra herramienta para poder hacer esto. Bueno, aquí observamos que pegamos en los puertos de multimedia y vamos a poner el zócalo con el microprocesador. El microprocesador lo representamos con una batería de celular y el zócalo está hecho en plastilina. Bueno, ahora Bueno, vamos a poner el disipador del microprocesador. Y el ventilador. Bueno. Ahora vamos a poner las ranuras ¿de qué? Donde van las memorias. como pueden observar, esta board es una board actual, no es antigua, ya que tiene conectores para el disco duro SATA. Es una ATX, micro ATX y también tiene puertos PCI Express. Bueno, ahora vamos a poner el puente norte con su disipador. Acuérdense que, como siempre, el puente norte es aquel que interactúa con la memoria, los zócalos, de la memoria RAM y los PCI, que ya lo vamos a poner.
Esta board también soporta la tecnología Dual Channel, que se trata de poner dos memorias del mismo fabricante, de la misma marca, el mismo color. Todas las características tienen que ser iguales para que pueda funcionar. Esto hace que sea mucho más rápido Ahora, su funcionamiento. eso. Ahora nuestra compañera nos puso el puente norte. Sur. Perdón. Nos equivocamos, lo siento. Este es el puente sur y este es el puente norte. Sí, es que... Aquí como vieron, aquí ya pusimos las ranuras, los PCI. Este es de 2.0 y estos son de 1.0. Conectar a TX. Ese es el conector ATX para la fuente de alimentación. Bueno, pues. Bueno, ahí ven nuestras compañeras armando cada una, pegando cada una de las partes de la board. Ahora nos dirigimos a pegar los conectores SATA. Que son los del disco duro. Bueno. Bueno, ahora vamos a proceder a pegar lo que son los chips de video, los chips de audio, la BIOS. Ahí estamos pegando los condensadores. Ay, no iba. Como pueden observando ya cómo está quedando la board. Ahora los chips. Yo lo vi ahí completo. Pero si los iba a pegar ahí. Ponga tres más chiquiticos. La BIOS.
Ya, ahora como pueden observar, ahí quedó nuestra board con materiales reciclados. Es así. Board ASRock G41M S3. ASRock. ASRock nació en el 2002, especializada en el sector de las placas base. Esta compañía explora al límite la fabricación de las placas base, teniendo en cuenta el problema de la ecología. Por lo tanto, fabrica productos que tengan en cuenta el concepto amistoso con el medio ambiente. ASRock ha venido creciendo y se ha convertido en la tercera marca de placas base más grande del mundo, teniendo su sede central en Taipei, Taiwán, Europa y Estados Unidos. Características generales de la board ASRock. CPU. Soporta LGA 775 para procesadores Intel Core i2 Extreme, Core i2 Quad, Core i2 Duo, Pentium Dual Core, Celeron Dual Core y Celeron. También soporta procesadores Pairing, Yorfield y Core Wolf DAC. La board ASRock soporta procesadores FSB de 1333, 1066, 800 y trabajan a una velocidad de 533 MHz. Soporta tecnología Hyper-Threading, soporta tecnología overclocking y también soporta EM64T CPU. El chipset, el puente norte de marca Intel G41, el puente sur Intel 1CH7. La board ASRock soporta tecnología de memoria Dual Channel DDR3, soporta dos ranuras DDR3 DIMM, soporta memoria DDR3 de 1333, 1066 y 800. Su máxima capacidad de memoria es de 8 GB. Debido a la limitación del sistema operativo de 32 bits para el uso del sistema operativo, se puede dejar una capacidad menor a 4 GB. Para Windows de 64 bits no existe esta limitación. Otra de las características de la board ASRock es la BIOS, que soporta AMI Legal BIOS de 8 MB, soporta Plug and Play ACPI de 1.1 conforme a Wake Up Events, soporta SM BIOS de 2.3.1 y soporta Smart BIOS. Audio, video y conectividad. La tarjeta gráfica soporta Intel Graphics Media por 4500, Pixel de 4.0 y DirectX por 10. El tamaño máximo de la memoria es de 1759 MB. Soporta DSUD con máxima resolución hasta de 2048 por 1536. Trabaja a una frecuencia de 60 Hz. El puente DSUD es controlado por el puente sur. La board ASRock soporta 5.1 HD audio, soporta PCI Express por 1, soporta Ethernet 10 de 100, soporta Web o LAN y soporta PXE. Ahora le vamos a hablar acerca de las características de las ranuras de expansión. En estas encontramos los puertos PCI. Aquí hay dos puertos PCI Express, uno es por 16, el otro es por 1 y los dos slots. Estas ranuras se utilizan para las tarjetas adicionales, como es la de audio, la de video, etc. Ahora vamos a hablar acerca de los conectores. Están aquí en la board ASRock se encuentran 4 conectores SATA, que es donde conectamos los discos duros y las unidades de CD. También encontramos un conector ATA-IDE. Este conector también se utiliza para conectar los discos duros,
pero en la actualidad se están utilizando los datos porque es de mejor velocidad y transmite más rápido los datos. También encontramos este conector floppy, el negrito que pueden ver. Este conector nos permite conectar las disqueteras. Ya pues no es que se utilice mucho que digamos. Ahora hay un conector ATX, que es este, donde se conecta la fuente de poder. Los conectores AT solo traen 20 pines, los ATX traen 24. Ahora vamos a hablar acerca de este conector de 4 pines, que también aquí se le va a conectar a la fuente de poder y llega un voltaje de 12 voltios. Ahora seguimos con las características de panel de control, los puertos de entrada y salida, donde encontramos los PC2, que es donde se conectan el mouse y el teclado, los VGA, que es donde se conecta el monitor. Aquí encontramos en esta board 4 USBs. Estos USB son de 2.0, son los más nuevos, los que más se utilizan, y encontramos los dos 1.0 y un RJ45, que es donde conectamos el cable para poder obtener internet en nuestro computador. Y los de multimedia, que son dos de altavoces y uno de micrófono. Estos son los componentes de la board, las ranuras y todos los conectores y los puertos de entrada y salida. Bueno, respecto a esta board hay unas Game Over, que esas tienen unas diferencias totales. Estas ya no tienen los puertos PS2, porque ya ahorita lo que son los teclados y los mouse vienen para USBs, al igual que las impresoras, ya no tienen este puerto que encontramos en esta board. Estas solamente utilizan lo que son las USB. Características especiales de la board ASRock. Esta es ahorradora de energía inteligente. Tiene control de frecuencia del procesador. Tiene un CD de soporte con drivers, utilidades, software de antivirus, un suite de software ASRock. Accesorios. Tiene guía de instalación rápida. Tiene un CD de soporte. Tiene placa de entrada y salida y 2 cables de datos SATA. Monitorización del hardware. Esta tiene sensor de temperatura del procesador, sensor de temperatura del chasis, sensor de velocidad del ventilador del procesador, sensor de la velocidad del ventilador del chasis, silencioso ventilador del CPU y monitorización del voltaje de 12 voltios, 5 voltios de la CPU. Formato, es de formato micro ATX. Sistema operativo, es compatible con Microsoft Windows de Vista de 64 bits, XP de 64 bits. Esta board está certificada por la FCC, que es Comisión Federal de Comunicaciones. Los buses de dirección es simplemente un circuito que conecta una parte de la tarjeta madre con otra. Cuando más datos un bus pueda dirigir al mismo tiempo, más rápidamente permite que la información viaje. La velocidad de un bus se mide en megaciclos por segundo, o sea, en megahercios. Esto se refiere a cuántos datos puede moverse a través del bus. La velocidad del bus refiere generalmente a la velocidad del bus frontal, que conecta el CPU con el puente norte. Las velocidades del bus frontal pueden extenderse a partir de 66 megaciclos a 800 megaciclos. Hay varios tipos de buses. Está el bus de la memoria, que conecta el puente
norte con la memoria, el bus IDE o ATA que conecta el puente sur con las unidades de disco, el bus AGP conecta la tarjeta de video con la memoria y el CPU. La velocidad del bus AGP es generalmente 66 megaciclos, o sea megahercios. El bus PCI conecta las ranuras del PCI con el puente sur. En la mayoría de ellos de los sistemas, la velocidad del bus del PCI es 33 megaciclos. La memoria RAM junto con el procesador y la motherboard es uno de los componentes más importantes de la computadora. Existen varios tipos de memoria, como por ejemplo la memoria ROM. La memoria ROM es una memoria de solo lectura. Esta no puede ser modificada en estado normal de operación. Existen varias clases de memoria ROM, entre ellas la EEPROM y la EEPROM. En este grupo entra un tipo de ROM muy conocida por todos, los chips de memoria flash, como las cámaras digitales, los pendrive y los reproductores MP3. Cabe aclarar que es más fácil reprogramar o escribir sobre una EEPROM que sobre su antigua versión EEPROM. La memoria RAM o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, permite el acceso a cualquier parte de su contenido directamente. La memoria RAM posee una gran desventaja, que es volátil. Esto quiere decir que cuando el equipo se queda sin ningún suministro de energía eléctrica, la información se pierde si esta no fue guardada en ningún otro dispositivo. Pero asimismo la memoria RAM posee ventajas, como su alta velocidad de acceso comparada con la de unidades de disco. Podríamos decir que la memoria RAM es el soporte del microprocesador para trabajar con los datos. La memoria que se comunica al procesador de forma directa es la caché L1. En este espacio, el procesador almacena datos e instrucciones con las que se está trabajando. Si el procesador requiere cierta información, pero ya no está en la caché L1, ya no hay lugar para almacenar más datos, tiene que acudir a la memoria caché L2. En la actualidad todos los sistemas cuentan con una memoria caché L2, incluso con una de tercer nivel, llamada caché L3, que es más lenta pero posee mayor capacidad. Si la información que el procesador necesita no se encuentra en la memoria caché L1, L2 y L3, debe utilizar la memoria RAM del sistema. Cuando no es posible almacenar o encontrar información en la memoria RAM, esta acude al disco duro, más conocido como archivo de paginación, mecanismo conocido como memoria virtual. La memoria DDR. Este tipo de tecnología implementó cambios en los módulos de memoria RAM y obviamente en los zócalos del motherboard donde estos se conectan, como así también en el controlador de memoria incorporado en el NOR byte del chipset. Los primeros módulos de memoria DIN DDR se desarrollaron basándose por los módulos RIM de Rambus. Esto quiere decir que transmitían 2 datos por cada ciclo de segundo. La primera generación de DDR puede soportar una capacidad máxima de 1 GB. El ancho de su bus es de 64 bits, el número de contactos es de 184 y la tensión de trabajo es de 2,5 voltios. Conforme los procesos de fabricación fueron mejorando, estos módulos fueron capaces de trabajar a mayor frecuencia, logrando alcanzar los 200 MHz DDR y 266 MHz DDR. A partir de esta tecnología se pudo implementar de manera opcional un mecanismo llamado Dual Channel. La memoria DDR2. Su funcionamiento se basa en un sistema de pipeline empleando un buffer de entrada y de salida que trabaja el doble de frecuencia del núcleo de memoria. Así se puede transmitir 4 bits por cada ciclo de reloj, permitiendo alcanzar hasta los 1200 MHz. Esta memoria consume mucho menos energía, trabajando a una tensión de 1,8 voltios y su número de contactos es de 240. En el año 2009 se diseñaron los módulos de memoria DDR3 con un menor consumo energético, trabajan también a menor tensión con 1,5 voltios.
Los módulos y zócalos de memoria DDR3 cuentan con 240 contactos. La board ASRock soporta este tipo de memoria DDR3 DIMM. Chip. El chip es un componente de la placa board que coordina el intercambio de toda la información que circula por los buses. Estos chips soportan, hacen un soporte vital del procesador en su tarea, ya que es aquel que puede intercambiar la información entre los componentes del sistema, ayudándole o reduciéndole muchísimo la carga al microprocesador. Algunas funciones de los chips son que cada una de ellas pueden regular el intercambio de datos entre la memoria RAM, como que es esta, y el resto de los componentes de la placa board. También controla los pedidos de interrupción y los accesos directos a las memorias y además asigna direcciones a los dispositivos. También ella controla el reloj y controla el segundo nivel de la memoria caché, la L2. ¿Qué más acerca del chipset? Bueno, la estructura, por decir las características del chipset. El chipset o chip está conformado o compuesto por dos chips, que es el puente norte y el puente sur. El puente norte es el más importante y es aquel que lleva el cooler y es aquel que también maneja el bus del procesador, de la memoria y de los puertos AGP. Y el segundo es el chip llamado puente sur, que es aquel que controla los buses de entrada y salida de datos de los periféricos y dispositivos internos de la board. Ahora el puente norte y el puente sur. Ambos son chips de circuito integrado, los cuales uno cumple una función más compleja que la otra. El puente norte es el que cumple la función más compleja porque es aquel que se conecta o interactúa directamente con el microprocesador y tiene que ir a la velocidad de él. También se interactúa o se conecta con las memorias RAM por medio de los buses de memoria y con las PCI por medio de los buses de alta velocidad. Además, él se conecta también con el puerto VGA. Bueno, por eso es que este puente es el más complejo, ya que cumple una función muy difícil de transportar esos datos y ir a la velocidad del microprocesador. Por eso los puentes norte traen un disipador o algunos traen ventiladores. Ahora les vamos a hablar acerca del puente sur. Este puente sur no cumple una función tan compleja como la que cumple el puente norte, pero él es aquel que se conecta o interactúa con los puertos de entrada y salida, con la BIOS y además cosas. Él no interactúa directamente con el microprocesador porque él interactúa es con el puente norte. Ahora, hoy en día, hay un chip donde ven incorporado el puente norte y el puente sur. En esta board, en la ASRock, no. Aquí encontramos los dos chips separados, ambos con disipador, ya que se pueden recalentar y pueden dañarse. Entonces, lo que hacen es que no se refrigen. Y ya esta es la función, como lo más importante, lo más esencial que cumple el puente norte y el puente sur en esta board. El puente norte, como su palabra lo dice, él siempre se va a encontrar al pie del procesador, entonces esta va a ser una manera más fácil de poderlo identificar entre tantos chips que hay en ella. Y pues el puente sur siempre va a ir en diagonal a ella,
al final de la board. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es un diagrama de bloques, la motherboard, y por medio de un diagrama vamos a hacer un aplicativo de cómo es que funciona una board. Además de esto, pues les voy a hacer una sensación de cómo funciona el procesador, de qué es lo que él realiza cada vez que nosotros le damos una orden, una instrucción, tecleamos. Bueno, en sí, un diagrama de bloques es una representación gráfica del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que además define las redes. Para esto se utiliza para que entender cómo es. Bueno, estos diagramas que nos permiten entender el comportamiento y la conexión del sistema. Este es el camino de la información. Este diagrama de bloques utiliza siempre 3 símbolos, que son el bloque. Bueno, ¿qué es un bloque o para qué nos sirve? Este nos sirve para representar el sistema al que llega, sea de salida. Entonces, se representa como con un rectángulo cuya información ponemos el nombre que lo identifica. Un diagrama de bloques es algo muy sencillo, es algo simple, no se, digamos, en un cuadro no se va a llenar de información, se va a poner como las palabras claves que nos permitan identificar el proceso. Estos bloques con que se unen con flujos, estos son de 3 tipos. Se simbolizan como con una flecha, una es de información, la otra es de materia y la otra es de energía. ¿Qué es la board? La board es el elemento principal de la PC. En ella es donde se encuentran los demás elementos del hardware. Es el componente más crítico de una computadora. De ella dependen todos los demás componentes y por lo tanto el rendimiento global. Una board es un circuito impreso que permite la conexión entre los demás componentes, lo que son la memoria RAM, el procesador, los discos duros, para que ellos puedan interactuar entre sí y puedan brindarles la información útil que el usuario necesita. Bueno, estas boards nos permiten la conexión entre ellas, el envío de información, la interacción, la conexión física, la administración, control y distribución de energía eléctrica, la comunicación de datos, la temporización, el sincronismo, control y monitoreo. Para que la placa base pueda cumplir con su tarea y pueda llevar su tarea a cabo, ella necesita tener instalado un software muy básico que se denomina la BIOS. Después de la explicación que les di sobre el diagrama de bloques de cómo es el sistema de arranque de la motherboard, cómo es su funcionamiento, qué es lo que sucede cuando nosotros le damos encendido, cuando nosotros encendemos el computador, entonces ahora voy a pasar a explicar cuál es la función que realiza la CPU o procesador. Bueno, esto es muy diferente a la motherboard, al igual que ella también realiza más o menos un ciclo, siempre realiza como los mismos pasos, las mismas instrucciones a la medida que va pasando, que va avanzando. Cuando nosotros le damos una instrucción, el abrir una ventana, el teclear un dato, puede ser escribimos la Z o marcamos algo, el procesador siempre realiza unas funciones para poder detectar qué instrucción le estamos dando y así podernos brindar lo que nosotros le estamos pidiendo. El procesador tiene 2 elementos súper importantes, que son la unidad aritmética lógica, que la llamamos UAL, que son sus siglas, o la unidad de control, que es la UC. Bueno, la unidad aritmética lógica es la que realiza las operaciones del microprocesador. Esta se encarga de sumar, restar, hacer operaciones lógicas, etc. Son los operandos que le llegan de los registros X o Y ¿sí? En general. Bueno, la unidad de control, como su palabra lo dice, es la que controla, es la que gobierna todos los demás elementos con unas líneas de control que se van encendiendo y apagando sincronizadamente con la señal de reloj. La señal de reloj es la de los ciclos, la de ciclos por segundo. Ciclo por segundo es la que caracteriza un procesador. Un procesador se clasifica entre bueno o malo la cantidad de instrucciones que pueda realizar en ciclo por segundo. Eso es lo que la tecnología va aumentando, que el microprocesador tenga una mayor velocidad. Bueno, después de eso, cuando nosotros le damos reiniciar al microprocesador, la unidad de control recibe una señal reset y prepara al resto del sistema. Bueno, recibe la señal del reloj que marca la velocidad del procesador, que es la misma del reloj. Bueno, el registro del PC o también programa de
contador es el que se encarga con la dirección de memoria en la que empieza el programa. Las siglas de este es PC, que quiere decir contador de programa o registro. La unidad de control hace que el contador de programa, o sea, el mismo registro, aparezca en el bus de direcciones para que le indique a la memoria RAM que quiere leer un dato que tiene almacenado en X posición. Bueno, entonces ya cuando la memoria RAM hace eso, entonces esta pone el dato, que es la instrucción del programa, en el bus de datos. Bueno, desde él se carga en el registro de instrucciones, sus siglas es RI. Bueno, la unión de control procesa esto y va activando los movimientos de datos. La instrucción pasa del registro de instrucciones al decodificador de instrucciones. Sus siglas son DI, que contiene una tabla con el significado de la instrucción. Esto quiere decir, después de eso, la instrucción pasa a un registro de instrucciones, a un decodificador. ¿Para qué? Para que él, como tiene una tabla, él deduzca cuál es el significado, qué es lo que quiere hacer con eso. No es porque el procesador llegó y dijo, no, es que esta instrucción es tal. No, él tiene una tabla para poder clasificar las instrucciones y así saber cuál es la que tiene que elegir. Bueno, ya después de esto, el decodificador de instrucción la ejecuta y si no, consulta a la unidad de control. ¿Para qué? Para que si la unidad aritmética lógica no es la encargada de hacer esto o no tiene la instrucción registrada, entonces la pase a la unidad aritmética. Entonces, si fuese una suma, por ejemplo, entonces la unidad de control cargaría los valores a sumar en los registros de la UAL. Luego le ordena a la UAL, que es la unidad aritmética lógica, que los sume y los ponga en el bus de datos. Bueno, luego de esto la unidad de control haría que el contador de programa, o sea, el registro, avance un paso para ejecutar la siguiente instrucción y así sucesivamente. Ese es el proceso que el procesador sigue cada vez que nosotros le damos abrir una ventana o teclear un dato o hacer algo, siempre lleva, y esto lo hace en segundos, porque eso se trata del microprocesador, de que entre más rápido, más veloz sea, entonces que sea capaz de realizar una instrucción o al menos parte de ella en un ciclo, y los ciclos son por segundos. Hoy en día los procesadores hacen millones de instrucciones por segundo. Entonces esto es lo que hace que el rendimiento del PC sea mejor, siempre va a ser por el mismo. La unidad aritmética lógica y la unidad de control son los elementos más importantes. La unidad de control es la que lleva todo el control de este proceso y la unidad aritmética lógica es eso, lo lógico, lo de sí, no, y lo aritmético, lo de suma, resta, multiplicaciones, divisiones, son procedimientos matemáticos simples, no son complejos. Bueno, vamos a hacer la práctica del diagrama de bloques en el proceso que hace una board junto con sus componentes desde el momento en que nosotros pulsamos el interruptor de encendido de nuestra PC. Bueno, como tenemos claro que nuestro diagrama de bloques se fabrica o se hace con bloques que son rectángulos y que ahí se pone la información básica y que van unidos con flujos, en este caso que vamos a utilizar el tipo de la flecha de energía, que es en la que se maneja toda la board. Bueno, entonces empieza desde el momento en que nosotros encendemos nuestra fuente de alimentación, a ella le llega energía eléctrica de nuestra toma de corriente. Entonces vamos a empezar con un bloque que se llamaría toma corriente. Entonces, ella le brindaría a nuestra fuente de alimentación que está conectada a nuestra board energía eléctrica para que así le suministre a la board y la board le suministre a los componentes que tiene integrados allí y que están conectados a ella. Entonces, la toma corriente a nuestra fuente de alimentación. Bueno, ahí ya va quedando nuestro diagrama de bloques.
Ahí ya le está dando energía a nuestra fuente de alimentación. Pero entonces, tenemos que hacer al usuario, que es el que va a pulsar el interruptor de encendido utilizando energía mecánica, y le vamos a agregar la línea de información porque el usuario necesita información para poder pulsar este interruptor. Entonces sería interruptor de usuario, interruptor de encendido. Bueno. Le vamos a hacer lo que es la línea de información, que es el flujo punteado, una flecha punteada, y le vamos a hacer la línea de energía, pero en este caso lo va a hacer por medio de energía mecánica. Entonces vamos a especificar que esta línea de flujo es de energía mecánica. Bueno, entonces el interruptor de encendido va conectado a la fuente de alimentación. Va conectado a la fuente de alimentación. Fuente de alimentación va conectado al interruptor de encendido. Entonces le hacemos dos líneas. Listo. Bueno, entonces la fuente de alimentación le va a suministrar a nuestra board energía. Entonces acá haríamos en nuestra board el conector ATX, que en este caso, como es una board micro ATX, entonces nuestro conector sería ATX. Entonces la fuente de alimentación le suministra por medio de este conector a la board energía eléctrica para que así ella pueda suministrarle a los demás equipos parcialmente. Entonces le sacamos la línea de energía. Conector, entonces ahí ya le ha brindado energía a nuestra board. Entonces voy a ubicar acá los componentes de la board como vienen en la board ASRock G41MS3 en su forma, para que así podamos entender mucho más este diagrama de bloques. Entonces el diagrama de bloques, en esta parte superior irían los que son los dispositivos periféricos. Dispositivos periféricos, que es la parte frontal, que son los de entrada y los de salida. Allí están ubicados los que son las memorias USB, los VGA, los PC2, los RJ45, los PS2, que pues vienen integrados allí para lo que son los teclados y el mouse. A este lado, en esta parte, va la BIOS, que es el sistema operativo sencillo que se encarga del arranque de nuestra PC, de la verificación de que el hardware funcione y que de los componentes estén funcionando correctamente. Acá vamos a poner las PCI Express, las ranuras de expansión y los slots, que es donde se integran
los que son las tarjetas de video, las tarjetas gráficas y las tarjetas de sonido. Bueno, acá un diagrama de bloques. PCI Express. Bueno, a este lado vamos a ubicar el puente sur y más arriba el puente norte, el cual está ubicado cerca al procesador. Esa es la característica, es que podemos diferenciar cuál es el puente norte y cuál es el puente sur, ya que sabemos que el puente sur es el que se encarga de la conexión, de controlar los que son los dispositivos de entrada y de salida, y pues el puente sur que es el que hace la tarea más compleja de controlar lo que son las PCI Express, los VGA, la memoria RAM. Ahí va quedando nuestro diagrama de bloques. Bueno, al pie del puente norte vamos a poner nuestra CPU o procesador. Como ya le dijeron mis compañeras, acá decimos, ya se dijeron cuáles son los procesadores que soporta, las memorias que soportan. Y a este lado vamos a ubicar las RAM, que son las que están debajo. Esa soporta la tecnología Dual Channel, que es la de ubicar dos memorias que sean del mismo fabricante, tengan las mismas características, misma marca, color, tamaño, capacidad, todo tiene que ser igual para poder tener aplicar esta tecnología Dual Channel para un mejor rendimiento de una PC. Esta soporta DDR3. Bueno, entonces ahí ya quedó nuestro diagrama de bloques. Entonces, ¿cómo va unido? Como el conector ATX es el que está conectado a nuestra placa madre y ella se encarga de repartirle energía a todas nuestras componentes, la CPU, la RAM, puente norte, puente sur, el disco duro, que es el que se encarga de almacenar el sistema operativo y de almacenar los archivos que nosotros tenemos. Como ya sabemos, cuando vamos a guardar nuestro sistema operativo es recomendable siempre hacerle dos particiones, una para el sistema operativo y las otras para los demás archivos. Bueno, pues nuestra motherboard le brinda energía a todos los componentes, los de entrada y de salida, CPU y demás. Entonces, del conector ATX, entonces que es el que le brinda la motherboard, entonces saldría para lo que son la RAM, para la CPU, para nuestro puente norte, ya que este también realiza tareas complejas como el procesador y tiene que trabajar a la velocidad de él. Entonces es bueno tenerle un disipador o un cooler completo, que sería el disipador y ventilador. Bueno, ahí iría la línea de energía que se le brinda a nuestros componentes. Nuestro diagrama de bloques con la energía. Ahora les voy a explicar el procesamiento que hace esta para que podamos obtener nuestra información útil en el momento de darle alguna instrucción a nuestro computador. Bueno, desde el momento en que nosotros pulsamos este interruptor para que la fuente de alimentación le brinde energía a la board y así ella le brinde energía a los demás componentes, entonces ella al momento de darle energía a la CPU
para que se haga el sistema de arranque. Entonces la CPU le da una orden a la BIOS, para que ella lleve a cabo un chequeo inicial. Este chequeo inicial lo llamamos